Bueno, pues es una melodía bastante agradable para ponernos a hablar de, no solo de historia, no solo de libros, de documentos, sino de razones humanas, ¿no? Cargadas de sentimientos que a través de Miguel Ángel Pérez Padilla descubrimos. Alguien me decía, oye Isidro, con Miguel Ángel he descubierto eso, no sé si te lo dije el otro día, he descubierto que un documento, a pesar de que sea un documento de registro, vamos, que quiere, pues en cierta manera, hasta dejar reflejado simplemente una opinión o un legado o lo que sea, es que con Miguel Ángel nos ha demostrado de que hay algo más. Bueno, por lo menos en esa época, no sé si hoy en día será igual. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, como bien dices, las investigaciones de genealogía, al principio, cuando empezamos, son frías, ¿no? Son frías, son nada más que fechas y nombres. Pero a medida que uno se va enganchando a esto, pues, y con diferentes documentos y relacionándolos, pues vamos a rescatar historias que están perdidas, que si no es por investigadores que estamos ahí, muchos que estamos investigando en estos temas, pues salen a relucir pues historias no como la historia con mayúsculas, sino historias personales y familiares que estaban relegadas al olvido y podemos rescatarlas, ¿no? Pero esa puntualización que tú hacías al principio, es decir, hoy en día un notario tendría la misma, no sé, ocurrencia que en esa época, ¿o ha cambiado las cosas? Yo creo que han cambiado un poco. En aquella época se ponían bastantes detalles dentro de los documentos. Epítetos, adjetivos, sí, cosas que aclaraban. Sí, ¿no? Además que hoy en día nos parecen como algo curioso porque los vemos desde la perspectiva actual, ¿no? Sí. Entonces nos tiramos para atrás varios siglos y es verdad que rescatamos muchas cosas interesantes. Se ponían algunas cosas que hoy no se ponen y nada más y con las investigaciones pues que hacemos, pues también relacionamos también diferentes tipos de documentos. Acuérdense ustedes lo que él nos dijo, perjudicado, por ejemplo, era uno de ellos, otro era aludiendo al color de la piel, que decía color pardo, dañado, cuando era soltero era o era de estado libre. Y a las mujeres aparecen a veces de estado libre o de estado honesto. Honesto, es decir, que no haber conocido varón. Exacto. Sí, virgen, soltera, o por lo menos soltera. Sí, de estado honesto. Eso suele aparecer en los documentos, ¿no? Vaya, bueno, pues ahí bastantes está, ¿no? palabritas que... Oye, una pregunta antes de que comience con el desglose de que ese tema que me parece súper interesante, pero una última pregunta. Alguien me dijo, Isidro, si yo quiero interesarme por temas de genealogía, ¿qué libro, con qué puedo empezar? ¿Cuál me recomendaría? Yo se lo preguntaba a Miguel Ángel. Lo primero, empezar por tus familiares cercanos. Aprovecha a la gente que todavía vive, mayor, exprímela, sácale el jugo, pregúntale, graba. Yo me arrepiento de no haber grabado en su momento a mis abuelos, pero sí me quedé con muchas cosas que le preguntaba, algunas las anotaba, pero mi recomendación es que empiecen por ahí. Vale. A mí me pasó lo mismo, pero con la grabadora. Es que llegué a a Guillermo Camacho lo cogí muy poquito, nada más. Y lamentablemente una calidad que me pilla hoy, imagínate. Claro, hoy tenemos toda la tecnología en nuestras manos. Podemos grabar en cualquier momento. Entonces aprovechen hasta en vídeo. Con un móvil, si tienen un móvil. Aprovechen y graben todo lo que puedan. Pero como dices tú, de tus propios relativos, como dicen los ingleses, relatives, aquellas que están al lado tuyo. Al lado tuyo, empieza por ahí. Porque se empieza desde el presente, ¿vale? Pues ya ahora que me hiciste esa pregunta, voy a prepararme un programa para cómo dar los primeros pasos en genealogía, y qué tipo de fuentes podemos acudir, a las cuales podemos acudir para descubrir y nuestros antepasados. Sobre todo vamos a empezar por los más cercanos y qué fuentes podemos acudir a ellas, ¿vale? Bueno, muy bien, pues dejamos con esa premisa. Y ahora, pues bueno, ¿hoy de qué nos vas a hablar? Bueno, hoy voy a rescatar una persona, a rescatarla del mar. ¿Del mar? Del mar. Vaya. Vale. Una persona que está olvidada en la historia, no era una persona famosa, no era una persona importante de ninguna familia importante, pero me la tropecé haciendo investigaciones y una historia para contarla, ¿no? Una persona que murió
de regreso de Cuba a Tenerife en el barco. En el barco. En el barco, ¿no? En alta mar, vamos. Sí, a los 5 días de partir de matanzas en Cuba. Ajá. ¿Vale? Estamos hablando que fue en el año 1848 cuando Bien. sucedió este hecho. Y aprovecho esta historia también, como siempre he dicho, para también ver cómo nosotros también hacemos genealogía y sacamos la información de diferentes documentos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de migración a América, vamos a hablar de este fallecimiento en el viaje de regreso, vamos a hablar también de los periodos de cuarentena de los navíos o buques cuando habían enfermos a bordo. Sí. ¿Vale? Pues vamos a hablar de eso, de dónde hacían cuarentena, porque aparecen en estos documentos que yo he encontrado. Y relacionado con la genealogía, todas las relaciones familiares de este señor, que no he dicho su nombre todavía, que se llama Antonio Pérez Sanabria, Pérez Sanabria. de la Cruzanta. Bueno, el Sanabria obviamente Sí, ya es o Orotava Sí, o Cruzanta o Orotava. de la Cruzanta, era soltero. Sí. Y como nombre de pila le pusieron Antonio Tomás. Antonio Tomás. En el bautismo, en su partida de bautismo de 1796, en Ralejo Alto, aparece Antonio Tomás. Con los nombres de pila Sí. tenemos muchas curiosidades. Y era habitual hasta bien entrado el siglo XX. ¿Por qué te ponían Antonio? ¿Por qué te ponían Antonio Tomás? Sí. Pues en este caso, Antonio por su abuelo paterno y Tomás por su abuelo materno. En mi caso pasó, en mi casa, Pedro Tomás, mi hermano es Pedro Tomás, pues también por algo parecido. Pues sí. Ahora recuerdo que no lo dije en su momento. ¿Te acuerdas de Sebastián González de Chávez cuando Sí. hablamos de Sebastián González de Sí, Chávez? sí. Pues le pusieron Sebastián Fabiano. Fabiano. ¿Por qué? Porque el que nació el 20 de enero, Ay, día el de día- San Sebastián y de San Fabián. Por eso es que muchas veces Sí, aparecían dobles. también la onomástica también influía en Sí. poner los nombres a los bautizados, ¿vale? Sí. Entonces, pues, por simplemente curiosidad de genealogía que nos vamos tropezando, ¿no? Y un dato importante es que, como murió en la mar, pues la familia de aquí, cuando se enteró que había dejado bienes allá. Sí. Entonces tenían que hacer algunos poderes especiales ante escribanos Ujú. para rescatar esos bienes en Cuba. Entonces, claro. Y en esos poderes, Sí. aparecen mucha información genealógica, que lo vamos a ver a Sí, a lo continuación. que tú me decías a mí también, que es que lo que se tenía que demostrar era la familiaridad. Sí, los lazos familiares fehacientemente demostrados para decir, oiga, sí, pues son Sí, familia. son estas personas. En estos poderes, pues tenías que demostrar que esa persona se bautizó en tal sitio, quién eran los padres, el matrimonio de los padres, y se transcribían todas esas partidas en ese documento. Se iban a los libros parroquiales Sí. y se transcribían literalmente esas partidas para demostrar el grado de parentesco. Y nos da una información genealógica alucinante. Sí, ¿Vale? vale, muy bien. ¿Vale? Entonces, vemos que este Antonio Pérez Sanabria es hijo de Santiago Pérez Sanabria y María Fernández Valladares o Pérez Valladares. Aparece de diferentes formas, ¿no? Este matrimonio, los padres de él, se casaron en Ralejo Alto el 21 de mayo de 1792 y este Antonio, con más hermanos que tenía también, este nació el 13 de marzo de 1796, ¿vale? Ujú. ¿Dónde vivían? Vale. Hay otra fuente importante para contextualizar a las personas, que son los padrones. Los padrones. En esa época ya existía. En 1779, Sí. el que ya hemos hablado en otras ocasiones, Sí, cierto. de la Real Sociedad Económica Sí, de Amigos del País, el pues Marqués. Ujú. en el pago de la Cruzanta encontré a los padres de Antonio, Santiago y María, viviendo en sus respectivas casas en la Cruzanta, pero eran niños todavía ellos, los padres. Entonces, para contextualizar, Santiago, el padre de Antonio, tenía 8 años en 1779 y vivía en la casa con su padre Antonio Pérez en la Cruzanta, ¿vale? Y con más hermanos. Sí. Y su madre, María, dice que tenía 12, o sea que la madre era mayor que el padre en este caso, ¿vale? Y vivía también en la Cruzanta, en la casa de Tomás Pérez Valladares, Sí, que el era. abuelo del dicho Antonio del que vamos a hablar, Ujú. ¿vale? No digo... Y muy importante también eran lo que hablamos el otro día de jornaleros y labradores. Ajá, sí, sí, Vale, sí. pues el abuelo paterno de Antonio, del que vamos a hablar, decía que era jornalero y que en la casa pasaban con pobreza. Sin embargo, en la casa de Tomás Pérez Valladares, del abuelo materno, Ujú. decía que sabe leer y escribir
y es labrador. Y dice, y este hombre siembra 5 fanegas de trigo, tiene 2 mulos y pasa moderadamente. Aquí podemos volver a comprobar y corroborar que labrador y jornalero eran cosas diferentes, y diferente, no sé si llamarlo clase social o diferente pues modo de vida. Y además hay una cosa que también es recurrente y que es que sabe leer y escribir. Sí. Lo cual quiere decir que son gente que trabaja en el campo, pero que están letrados. Vamos, que y aquí nombra no son analfabetos. Profesiones de las mujeres. Además de cuidar de su casa, ponían que eran tejedoras en ambas casas. ¿Vale? Tejedora, que en ese caso podría ser de lana o de seda, podría ser. O de seda, podría ser, ¿vale? Sí. Tejedoras, a veces aparecen, sabe hilar, hilanderas, aparecen muchos temas relacionados con el tejido en las mujeres. ¿Sabes lo que pasa? Que encontré un documento hace muchos años yo, en donde se hablaba de la Zamora, entre la Zamora y la Cruz Santa, que era una zona donde había muchas moreras, porque se cultivaba mucho el bicho. Sí, no, en esta época había mucho trabajo de la seda. De la seda, ¿no? Por ejemplo, en la calle del Molino, arriba donde termina, Callejón del Moral. Tiene que ver, pero el Molino te refieres al Ralejo Bajo. La calle de los Molinos. Calle de los Molinos, el Ralejo Bajo. Ralejo Bajo. Sí. Vale, ahí también estaba el Callejón del Moral, sí, que todavía se llama así. Sí, ¿vale? sí. En la parte de arriba. Uh-huh. Entonces, pues, la seda estaba bastante bien representada en esa época. Y la gente que no entienda de los bichos de seda es que se alimentan de las hojas del moral. Sí. Para que lo sepa. Porque claro, nosotros tú y yo sí, porque los gusanos de seda. Los gusanos de seda de toda la vida, que hasta hace muy poco estaban en las casas y los chicos tenían como si fuesen mascotas, vamos, y ahora no, ya no se ve en una caja de zapatos. En una caja de zapatos, ¿no? El olor característico, un olor que no era desagradable. No, era un olor, no sé, peculiar. Peculiar, no era desagradable, tenía cierto perfume que, bueno, después te recordaba la ropa. Sí. Pues siguiendo con estas relaciones de parentesco, conseguí el testamento del padre de Antonio, ¿no? De Santiago Pérez Sanabria. Sí. ¿no? Testó el 7 de marzo de 1826. O sea, este hombre se perdió, a lo mejor afortunadamente o desgraciadamente, el aluvión de noviembre de 1826, porque testó en marzo, el 7 de marzo, y falleció el 8 de marzo, justo antes del aluvión de 1826, ¿no? Sí. Pues en el testamento dice que es vecino del Ralejo de Arriba en el Pago de la Cruz Santa, se corrobora todo, ¿no? Sí. Hijo de Antonio Pérez Sanabria y de Francisca de Gracia Oramas, difunta, su madre, natural y vecino de este mismo lugar, casado con María Pérez Valladares, y dejó por hijos legítimos habido en su matrimonio a María Pérez Sanabria, casada con Ambrosio Chávez, Antonio Pérez y Esteban Pérez, mozos solteros que están en su compañía, y estos dos fueron los que viajaron a Cuba posteriormente. Aquí eran mozos todavía muchachos, sí. Y después viajaron a Cuba. Has dicho apellidos que hoy en día están perfectamente. Oramas, fíjense ustedes, sí. Que es la dulcería. Sí. Estamos hablando de Sanabria y Pérez, Chávez. Y Chávez, ¿no? Sí. Y Pérez también, claro. Y otras dos más solteras, que eran Lucrecia y Josefa Pérez, que también son mozas, y la más pequeña cuenta con 17 años. Toda esta información te la da el testamento de Santiago Pérez, ¿no? Sí. Vale. El padre de Antonio. Y luego, un dato curioso que dice este testamento es que un tal Vicente Palmero y un tal Andrés alias Gato, vecinos de la isla de Lanzarote, ajá, y lugar de Puerto de Cabras. Yo creo que aquí hubo una confusión entre Lanzarote y Fuerteventura. Sí, porque Puerto de Cabras es Puerto del Rosario en Fuerteventura. Sí, cierto. Vale, pero dice literalmente Lanzarote y Puerto de Cabras. O uno de Lanzarote y otro de Puerto de Cabras. Puede ser. Podría ser, ¿no? Podríamos interpretarlo así. Le deben a Santiago Pérez Sanabria lo que consta de sus obligaciones. Y Ezequiel Hernández, también vecino del mismo lugar e isla, le debe 14 pesos. 14. Tenía relaciones con algún tipo de comercio con la isla de Lanzarote o Fuerteventura. Tenía sus negocios, digamos. Sí. Acuérdate que en esa etapa pues se venía, hay mucha gente de Fuerteventura que vino a vivir aquí, con los apellidos Donis y demás, y entre ellos también venía la Piedra de Cal, venían muchas cosas allí también, ¿no? Había mucha relación con Fuerteventura y sobre todo a través del Puerto de la Cruz también. Cierto, de la Rotava. El Puerto de la Rotava, sí. Y al final fue un testamento que no tuvo, ¿cómo decirlo? No fue totalmente legalizado. Claro. Porque dice al final, el escribano puso, no terminó de testar porque en un momento dado se agravó su enfermedad y se privó sin poder articular palabra de lo que se le preguntaba. Adiós. Perdió el tino. Claro. Justo cuando estaba... y falleció el día siguiente, fue enterrado el día siguiente. Y no puede firmar. No puede firmar, no puede hacer nada. Claro. Y no terminó de testar a lo mejor ni de nombrar sus herederos. Entonces...
por lo menos tenemos esta información que el escribano empezó a hacerla y la dejó a la mitad. Pero que puede ser válido o no válido. Pues no lo sé si puede ser válido o no. En esa etapa la verdad, es complicado, porque como ¿no? no dejó herederos, no nombró muchas cosas del testamento, sino dice eso, que no terminó de testar. ¿Vale? Vale. Luego, tengo el entierro de él de Santiago Pérez Sanabria, 52 años de edad, dice, que tenía. Marido que fue de María Pérez Valladares y vecinos de la Cruz Santa. Vale. Y luego, su mujer, la madre de Antonio, del que vamos a hablar, también tengo unas últimas voluntades que hizo unos cuantos años antes de morir ella. El 22 de agosto de 1850. ¿Vale? Ante Miguel Quintín de la Guardia, otro escribano de los Realejos. Dice que es viuda de Santiago Pérez Sanabria. Vale. Y nada, y simplemente que como le tiene mucho amor y cariño a su hija Josefa, que vive en su compañía, porque su marido la ha abandonado sin causa ni motivo para ello, Sí. es su voluntad mejorarla. Le hace una mejora en el tercio y quinto de sus bienes que se podría hacer legalmente Sí. por tenerla en su compañía. Claro. Es Vale. decir, en cierta manera es como un cierto premio. De ¿o premio, no? sí, un legado especial. Es para- un reconocimiento a los Sí, cuidados vale. que ya ha tenido con ella, ¿no? Vale. Y antes de eso, María Pérez Valladares, la madre de Antonio, que estaba en América, que es el que después dije en un principio que murió en el barco de regreso a Tenerife, y también del otro hijo, Esteban, que estaba también allá, tuvo intención de irse a América en 1838. O sea que ya sabemos que en 1838, que el 26 de julio de 1838, cuando hizo este documento, ante escribano, María Pérez Valladares, sus hijos Antonio y Esteban ya estaban allá. Ya estaban allá. Ya sabemos que antes de 1838 ya habían viajado a Cuba. Es en esa etapa de la historia, especialmente en Cuba, donde estaban más radicados. ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que Cuba o el puerto de San Cristóbal de La Habana, como Sí. era más bien la base del Caribe. Sí. Y de ahí se distribuían a continentes. Bueno. Era más bien una especie de puerto en el que hacían muchas veces escalas para distribuirse por el resto del continente o resto de islas del Caribe, ¿no? Sí. Entonces, pues pasaban muchos barcos por La Habana y el tráfico más habitual era hacia La Habana. El Balvanera fue uno, lamentablemente, de los sí, que ya hacía en el eso. siglo XX, ya a principios del siglo XX. Sí. Pues mira, este documento está interesante porque es una obligación de pago, ¿vale? Porque dice que en este documento esta María Pérez Valladares va a hacer un viaje próximamente a la isla de La Habana. Aquí tengo que aclarar que en ese momento es muy difícil encontrar el término Cuba. Cuba. Sí, sí, muy difícil encontrarlo. Casi siempre se nombra Isla de La Habana o Isla de San Cristóbal de La Habana. A mí no te das cuenta. No se dice, prácticamente no se dice Cuba en estas fechas y hacia atrás. A mí siempre me ha parecido el nombre de Cuba africano. Sí, tiene tiene ese son. Sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues uno... Hay la razón de eso ya lo miro desde el punto de vista filológico, ¿no? De todas las palabras que son con C, darse cuenta de Congo, los sonidos guturales, ¿no? Sí. Que son propios de allí, entonces Pues siempre prácticamente nombran Isla de La Habana o Isla de San Cristóbal de La Habana, ¿vale? O la ciudad de La Habana o la ciudad de San Cristóbal de La Habana. Sí. ¿Vale? ¿Y por qué quiere irse a América, a la isla de La Habana? Porque dice que tenía un reclamo de sus hijos Esteban y Antonio Pérez Sanabria, que estaban allí y la reclamaron para que fuera a vivir con ellos, que ya era viuda. Claro. ¿Vale? Ofreciéndole satisfacerle el flete en aquella isla. ¿Vale? Pero el armador del buque o el dueño del buque quería asegurarse que le pagaran. Entonces Claro. ella aquí hizo también un poder en el caso de que sus hijos fallaran allá, que alguien de aquí se viera obligado también a pagar ese flete. Entonces hizo esta escritura. Pero todas esas cosas son escrituras y que son documentos oficiales. Documentos Te tienen que oficiales pagar, te tienen que legales pagar. ante Como un contrato de un crédito o lo que sea. Sí, ante escribano, el notario Sí. de la época, ¿vale? En este caso Miguel Quintín de la Guardia de los Realejos, ¿vale? Y se obliga la otorgante a pagar y dejar previsto el pago en esta isla de Tenerife por si acaso allí no se pague, y a través de sus yernos Ambrosio Chávez o González Chávez y Pantaleón González Héctor, ¿vale? Estos dos son sus yernos y se obligan a
pagar de determinados bienes que ella deja aquí, determinadas cuestiones que no las voy a nombrar ahora, para que en caso de que allí no se paguen por sus hijos en las Islas de La Habana, en destino, que aquí se pague ese flete. Es curioso lo de Héctor es nombre, pero aparece con apellido, ¿no? No, es que sí, Héctor es apellido, hay ¿Sí? muchos. González Héctor aparece sin H, aparece con H, Claro. aparece Héctor, Ethor. Bueno, sí, viene, Vale. es de raíz latina, es decir, latina no, perdón, griega, Ajá. si no me equivoco, No sé, personaje, no, no me acuerdo, exactamente, no sé, recordar. pero Héctor como apellido, Sí. muy habitual en los relevos. Sí, Sí, es sí. ahora muy habitual incluso. Era muy habitual. Era muy habitual. Lo que pasa es que casi siempre iba de segundo apellido y después se perdió. Se perdió, exacto. Vale. Sí. Vale. Y luego ya empezamos con el poder, un poder que hizo también María, la madre de Antonio, ya en 1855 hizo un poder, quiere decir que en el 38 estaba próxima a viajar a la isla de La Habana, pero en el 55 estaba aquí en Los Realejos haciendo otra escritura. Sí. ¿Se fue? ¿No se fue? Yo creo que no se fue. Y regresó otra vez. Creo, no sé, al final yo creo que a lo mejor no se fue, no terminó yendo hacia La Habana. Sí, Pero porque hizo una escritura y fue enterrada en el Ralejo de arriba. fue el Vale. relevo de arriba. Entonces, en 1855, el 21 de febrero, hace otra escritura esta mujer, la madre de Antonio, a favor de su otro hijo, Esteban Pérez Sanabria, residente en dicha isla de La Habana, De La Habana. en el paraje que llaman Quibicán, o Quibicán, es un municipio que está al sur de La Habana, a mitad de la isla, de norte a sur. Vale, yo lo estuve investigando. Claro, es que uno de los más frecuentados por los realejeros es Cabaiguán, ¿no? Cabaiguán, Camagüey. Todo lo que Claro. es en sí, exacto, sí. Pues en un municipio que se llama Quibicán. Vale, y le da el poder a este Esteban y en su defecto se lo da también a Antonio González Chávez, su nieto, que también se halla en la citada isla. Ya nombra que hasta un nieto Ya está allí. está allí ubicado. también ubicado, seguramente por reclamo de los propios familiares, que eran muchas Sí. de la forma en que se emigraban los canarios. Y se podía sentar uno, hacía una especie, Sí. trabajaba, sacaba algo de rédito y empezaba a reclamar familia. Claro. Vale, entonces Eso- ya un nieto, date cuenta que también intentó reclamar a la madre. Sí. Intentaron reclamar a la madre, ¿no? Hombre, eso lo que te digo va a ir mucho más allá, pero hay que recordar que muchos de esos chiquillos que llegaron allá y se hicieron hombres y tuvieron su familia fueron después los criollos que lucharon contra los propios españoles, Sí, ¿no? sí. Para la independencia de Cuba, ¿no? Sí, y luchaban canarios contra canarios. Sí. Sí. En mi familia siempre mi abuela decía que el marido, Isidro Pérez, que se quedó allá conmigo, mi abuelo, a su vez le contaba la pelea de garrotes. Ah, no. Que peleaban a muerte a garrotes, se enterraban en la tierra y se pegaban palos hasta que uno moría. Pues una burrada. Pues no sabía yo eso. Sí, qué sí, burrada. eran no a machete, los machetes vinieron después, pero primero eran a garrote. a garrotazos. Sí. Pues Extraordinario. interesante, la verdad, curioso. Sí. Pues este poder que hizo la madre a favor de su hijo Esteban, que estaba allá, o a favor de su nieto, que también emigró hacia allá, ¿vale? Este poder era con el fin de que ellos pudieran cobrar la herencia y los bienes que el mencionado, su hijo Antonio, había dejado allí, Claro. porque ya había muerto. Sí, que no sabían exactamente lo que tenían, pero lo reclamaban. Lo reclamaban. Sí. Y en ese poder se insertan la partida de matrimonio de Santiago, de los padres de Antonio y de Esteban, que estaban allá, y de otros hermanos, los Santiago y María, Santiago Pérez Sanabria y María Pérez Valladares. Se inserta su partida de matrimonio transcrita totalmente del original de la parroquia y del bautismo de su hijo Antonio, de todos sus hermanos e incluso de algunos sobrinos de ellos. Entonces se transcriben literalmente las partidas. Imagínate la cantidad de información genealógica que tenemos solo en este documento de poder. Que tú lo estás viendo aquí, Sí, no, yo que estaba tiene viendo- bastantes folios. Tú me estabas diciendo antes, me lo enseñaste Sí, y sí. después me enseñaste el otro papel donde tuviste que hacer todo lo que es La transcripción, transcripción. y localizar a todos los que se transcribieron ahí sus partidas de matrimonio Y era- y de bautismo y algunas de entierro. Bueno, para que la gente entienda de que no todo lo atrás era un desastre. Es decir, que desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de esos escribanos, de esos legados, de esos papeles, oiga, se tenía en cierta Sí, manera sí. un cierto control. Incluso se iba más yo creo que se iba más al notario, al escribano, Sí, que hoy en día. Que hoy en día. A lo mejor para vender una cabra te ibas al escribano. Sí. ¿Vale? Bueno. Entonces, pues se hacían bastantes cosas ante escribano. Ujú. ¿Vale? Entonces, pues importante este poder
para como fuente para la genealogía. ¿Vale? Sí. Ya que me preguntaste al principio qué fuentes, qué libros había Claro, que investigar, sí. es verdad que hay un montón de libros publicados que nos ayudan a orientarnos para buscar determinadas familias a lo largo de los siglos, pero cuando vamos a los originales y encontramos esto, prácticamente esto no está publicado en ningún libro. No, eso tienes que encontrártelo en los archivos. Como decimos en nuestra tierra, marguciar. Te metes ahí a marguciar. Sí. Bueno, hay una página a nivel mundial, todo el mundo sabe cuál es, que es Heritage, que ahí la verdad te metes y tiene un montón de formas, un montón de decir que si alguien quiere digamos que interesarse por eso, yo me imagino que aquí también a nivel de las propias facultades, no sé, de una página exacta, específica que tú la has nombrado, pero esa que te digo, Heritage, que para colmo tiene las ventajas de que está en inglés y también creo yo que, si no me equivoco, no sé si todo, pero hay una parte también de español y eso es muy interesante. Muy interesante esa página también. Hay muchas, hay millones de personas metidas en ese árbol genealógico global, planetario. Acuérdame, antes de que te vayas, que tengo que enseñarte correos electrónicos que nos han llegado en estos últimos 4 meses, todos de Luisiana. Bueno, es una burrada. ¿Alguien será que nos ha visto el interés que tenemos? Seguramente. Vienen a la radio, no vienen a nombre yo no he visto que venga a mi nombre, ni a tuyo, ni nada, pero obviamente está claro, blanco y en botella, quien está tratando los temas de genealogía y de historia, principalmente, tanto en genealogía tú, yo muchas veces tengo a Isidro, tengo a Pablo de Luca, tengo pues bueno a gente que viene a hablar del tema. Pero ahora lo vas a ver, cuando termine vamos a verlo, porque tú ves tú la cantidad de... Tenemos que hacer con un pendrive y llevarnos todo y desglosarlo. Vienen con nombres y apellidos y con nombres de ascendientes. No lo sé. Vienen también a nivel académico, vale. de Estados Unidos, de institutos, Bueno, ya es que no he tenido tiempo, porque claro, uno está con 20.000 calderos, ¿no? Pues, pero es un tema muy interesante. Muy interesante, sí. Pues lo que estaba diciendo, que este poder pues inserta en todas esas partidas y la importancia como fuente para la genealogía, ¿no? Sí, señor. Vale. Pues María Pérez Valladares terminó falleciendo aquí en Ralejo de Arriba. Sí. Creo que nunca fue a La Habana, como en su momento había intención. Ni nunca pudo disfrutar de la herencia. No lo sé tampoco. Entonces, sabe, eso ya se pierde. Bueno, a lo mejor hay algún documento que esté por ahí que yo no lo he visto, porque son miles de documentos, miles de protocolos notariales que no los puedes ver folio a folio. Claro. Son historias que yo voy enlazando con lo que tengo, ¿vale? De momento. Y después resulta que un día vas buscando otra cosa y te encuentras un dato que te das la pista efectivamente... Sí. Pues María Pérez Valladares fue enterrada el 20 de septiembre de 1857 a los 94 años de edad. Bastante longeva para la época, 94 años. Hombre, 94 en esa época. Viuda de Santiago Pérez Sanabria, y nombra a sus hijos también en la partida de entierro. Y aquí ya no se enterró dentro de la parroquia, y aquí dice que se enterró en el cementerio de Ralejo Alto. Del Ralejo Alto, que sería el que estaba frente a lo que es la parroquia. Lo que hoy es la plaza. La plaza de la Unión, que era el ayuntamiento, ¿no? Sí. Bueno, todo eso era el... Sí, pues se nombran a sus hijos en esta partida de entierro. Nombra a María, casada con Ambrosio González Chávez, que de aquí viene el nieto Antonio, que estaba para allá. Chávez. González Chávez. Vale, Antonio González Chávez. Nombra a Antonio difunto, que fue el que falleció en la mar. Sí. ¿Vale? Esteban, casado y está en América, lo ponen en la partida. Lucrecia, casada con Pantaleón González, aquel Pantaleón González Héctor. ¿Vale? Sí. Y Josefa Pérez Sanabria con Antonio Pérez Sanabria. Imagínate que esos eran primos hermanos, primos segundos, primos terceros, eran consanguinidad. Sí, ¿vale? sí. Porque nada, sobre todo para dejar los terrenos en casa. Sí. Y sus hermanas, posteriormente, cuando ya eran huérfanas de padre y madre, las hermanas de Antonio, que falleció allá, hicieron otro poder, porque en 1861 todavía no se había rescatado la herencia. Sí. Hicieron otro poder en la que aparecen todas esas partidas para justificar el parentesco. Pues se vuelven a poner ahí partidas de entierro, partidas de matrimonio, partidas de bautismo. Sí. Y comparecieron las dichas con sus respectivos maridos. O sea, María y Josefa Pérez Sanabria. ¿Te acuerdas que hablamos de las dotes de las licencias maritales? Sí, cierto. Pues dice que comparecieron las dichas con sus respectivos maridos, previas venias y licencias maritales.
Ah, vale. Necesitaban tener la licencia porque eran casadas. Eran casadas. Para poder hacer cualquier escritura pública. Claro, es decir, que era como hasta los 70. Sí, prácticamente. Que tenías tú que tener el beneplácito del varón para... Y aquí hace el poder otorgado a un tal Esteban González Chávez, con el fin de que pueda cobrar la herencia y bienes que el mencionado su hermano Antonio había dejado en la isla de Cuba. Aquí sí nombra ya Cuba, en 1861. Sí. ¿Vale? Y lo mismo, se transcriben las partidas todas estas como fuente para la genealogía, otro documento muy importante. ¿Vale? Y también en este documento se insertan unos documentos, ¿vale?, firmados por los miembros, los principales responsables de la Junta Superior y Provincial de Sanidad. Incluso sanidad. De Sanidad, donde dice que Antonio Pérez Sanabria falleció por la mar en el viaje que hizo desde la isla de La Habana, donde se encontraba desde hacía años. En el mes de mayo de 1848, te dice el dato. Sí. Vale. Date cuenta, en el mayo del 48 y estamos en un documento del año 61, 1861. Muchos años para intentar rescatar esa herencia, ¿no? En el bergantín goleta español llamado La Norma, siendo su capitán don Francisco Rey, cuya nave llegó a este puerto de Santa Cruz de Tenerife. A veces aparece Santa Cruz de Santiago de Tenerife, que es su nombre oficial, cierto. ¿vale?, en el mes de junio del expresado año. Y el barco, con la misma que llegó, dice, fue despedido, o sea que no atracó, no tomó tierra, y fue despedido por causa de la muerte del indicado señor de Sanabria para el Lazareto de Vigo, donde hizo cuarentena dicho barco. Yo después estuve indagando, yo no sabía esto, estuve indagando y es verdad que desde 1842 en adelante ya se empezó a utilizar un lazareto en la ría de Vigo, en la isla de aquí a Vigo, en la isla de San Simón. De aquí hasta allá arriba. Y hasta que empezó a actuarse en ese lazareto de Vigo, solo había en España uno en Mahón, al otro lado por el Mediterráneo. Y se hizo uno en Vigo porque conllevaba muchos costes aquellos barcos que tenían que hacer cuarentena porque tenían algunos enfermos con enfermedades contagiosas a bordo, tenían que bordear toda la península, ir a Mahón, hacer la cuarentena y salir de allí. Pues hicieron uno en la parte atlántica, en Vigo, en la ría de Vigo, en la isla de San Simón. Lo pueden buscar por internet. Yo no sabía nada así de esto, nunca me había encontrado esto. Busqué un poco de información, todavía me queda buscar bastante y profundizar, pero para decirlo un poco hoy. Y dice en ese documento que el dicho Antonio había fallecido a los 5 días de haber salido del pueblo de Matanzas en Cuba. Y probablemente la causa de su muerte fue la fiebre amarilla, dado que esta enfermedad ya se había declarado en dicha ciudad de Matanzas. Bueno, a mí me viene a la memoria, lamentablemente para todos los canarios, el hecho que el mismísimo Charles Darwin se quedara a las puertas de entrar, pues precisamente porque, pues bueno, tenían sospecha de que hubiese cólera a bordo y el hombre no pudo quedarse, quería bajar, subir al Teide y demás. Qué pena. Y empezó su famoso documento, fíjense ustedes, de las especies a partir de Cabo Verde. Qué pena, la verdad. Sí, la Junta de Sanidad que estaban en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pues no permitían cuando habían sospechas de enfermedades. Y hablando de enfermedades, de contagios, y enlazando con las festividades que se van a celebrar ahora, San Vicente, por la peste del Andres, que la propagación de la peste por el norte de Tenerife y la advocación al Santo San Vicente, pues nos encontramos aquí también que a lo largo de la historia estábamos muy expuestos a enfermedades que entraban por los muelles, ¿no? Bueno, y que hemos hablado otras veces con respecto a las pulgas de las ratas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también muchas enfermedades que no solamente afectan a los seres humanos, sino también a los animales y a la comida, a las plantas, ¿no? Como sucedió después con la polilla guatemalteca. Es verdad. Oye, lo clava, casi 30 minutos. Estamos ya con 34 casi porque hemos hablado más. Pero... pues hoy un poquito así rapidito, dinámico. Y como conclusión eso, que hilvanar historias para hacer un poco más atractiva la investigación genealógica, ¿no? Bueno, hay una cosa que no me lo ha dicho nadie, lo he pensado yo.
cuando te escucho a ti, sabes que a mí, yo creo que ya no se llama vicio. Yo antes de empezar a hablar en la radio la escuchaba de Chico Menudo. Entonces yo soy un oyente de radio. Antes que un locutor soy un oyente. Yo escucho todo tipo de radio. Escucho radio clásica, escucho radio conservadora, escucho radio progresista, escucho radio de toda índole, ¿no? Y yo te digo una cosa, cuando tú hablas acerca... Yo cuando vuelvo a escuchar lo nuevo, me hago una especie de imagen de la persona. Sí. Es decir, lo bueno que tiene es que la historia es gentil, como decía Viera. Viera decía que para contar las cosas hay que ser gentil. Y gentil significa no ser exagerado en calificativos, pero sí por lo menos describir pues algo, ¿no? Y bueno, y a mí, esas personas que tú estás diciendo, parece que uno le pone cara, ¿no? Sí, son personas que hasta que uno no habla de ellas aquí, no están ahora mismo en el recuerdo de nadie. Cierto. Es como volverlas a revivir, ¿no? Ese pobre que murió en alta mar, supuestamente de fiebre amarilla. ¿Quién le iba a decir que casi 200 años después estaremos aquí hablando de él en una emisora de radio y que se publicará en unas redes sociales y será conocido globalmente en todo el planeta? No te extrañe que el amor después tenga cierta, digamos, que referencia en Cuba. Sí. Bueno, a ver, mi otro Isidro Pérez, que es mi abuelo fue y vino a Cuba y al final se quedó el pobre, pero capaz que cuando iba al barco cogió la enfermedad porque murió al poco tiempo de llegar allá, antes de finiquitar los negocios y venir ya de vuelta, se murió allá, ¿no? En Villa Clara. Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Y tú dices, pues ahora mismo quién sabe que después lo escuchan en Cuba y dicen, pues mire, ese señor tenía tal, es decir, hay gente que está allá y que puede haber documentación también de igual manera. Claro, ¿no? El hermano Esteban, que estaba allá, sí, en la partida de entierro de su madre, María Pérez Valladares, dice que estaba casado allá. Entonces, hay descendencia. Si ese matrimonio tuvo descendencia y sobrevivió, sí, puede ser que hoy en día haya descendencia de ese Esteban allá y de su nieto, del nieto de ella o del sobrino de ellos, Antonio González Chávez. Bueno, pues son historias y después ya todo también me imagino que entra dentro del plano de la literatura, el plano de la recreación, ¿no? De lo que podría ser, ¿no? Pero eso está claro, es decir, estamos hablando de una base real, documental, sí, y si los documentos no mienten, sí, esto sucedió. Además que hubo alguien que tomó nota de ello, alguien se los dictaba y esa persona escribía lo que le decía. Todo está ahí. Aquí hay partidas de entierro que hicieron los beneficiados de la parroquia en su momento, partidas de matrimonio, partidas de bautismo y documentos notariales de la escribanía de los Realejos. Bueno, pues seguiremos hablando porque la medida de lo posible, sé que estás a tope de trabajo, pero algún huequito tendrás. Y entre otras cosas que te acabo de dejar una golosinita por ahí, sí, para ver qué... A ver cómo hilvanamos esa historia y identificamos ese documento, lo puedo decir, de 1738. Sí, señor. Vamos a ver cómo podemos buscar... Y que tiene que ver con un realejero. Sí. Vamos a ver si localizo a esa persona. Bueno, vamos a ver. Nos vamos ahora a mirar esos otros. Venga. Perfecto. Venga, saludos. Venga, saludos, buenas tardes a todos. Adiós. Señoras y señores, Miguel Ángel Pérez Padilla, genealogista, con nosotros aquí, un realejero en esta radio Realejos. Oiga.